qué estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo y plantearles a ustedes una hoja de ruta de intervención cívico-política. Primero, voy a utilizar, ya hace ratito se planteaba, a mí me tocó, yo quise fundar una cátedra con el nombre de Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría, jesuita, rector de la Universidad Centroamericana en El Salvador, asesinado junto con otros 5 jesuitas y sus 2 trabajadoras una madrugada del 16 de noviembre de 1989. ¿Por qué? Porque él, junto con otros, entendieron que las universidades se deben a los problemas del país. Y por eso, a partir de ello, las universidades jesuitas, particularmente en América Latina, tenemos una gran inspiración en Ellacuría. Ellacuría creó esta primera categoría que quiero compartirles: ruptura fundante. ¿Qué es ruptura fundante? Ellacuría dice en un texto que ruptura fundante es cuando un país está viviendo momentos claves en su historia. Momentos claves en los cuales hay movimiento histórico. Es decir, no hay condiciones de estar estáticos, no estamos atascados, hay movimiento. Es decir, lo que encontramos en la coyuntura y en la estructura es que hay movimiento y hay movimiento de intereses y hay agregación de intereses. Ellacuría dice que una ruptura fundante es cuando la coyuntura mueve a la estructura y cuando la estructura mueve a la coyuntura. ¿Qué es coyuntura? La coyuntura es un tiempo pequeño, un tiempo corto, donde ocurren grandes acontecimientos. Acontecimientos que van marcando una originalidad de ese tiempo. Puede ser una semana, pueden ser 2 días o hasta 5 años. Pensemos que hay ciertos días emblemáticos donde ocurren ciertos acontecimientos y que después detonan en grandes procesos. Pienso así rápidamente: la toma de la Bastilla, aquel 1789, un 14 de julio, que después detonó en un proceso revolucionario y que cambió a Occidente definitivamente con la Revolución Francesa. O estoy pensando aquellas campanas de Hidalgo, que ahí empezó un proceso que terminaría 11 años después, etc. Días emblemáticos, semanas emblemáticas. ¿Qué podríamos decir que ha pasado los últimos 5 años en México, que son condiciones de originalidad, que son condiciones de sucesos y acontecimientos que son de estos tiempos, pero que no son de antes, que no son de hace 10, de hace 20 o de hace 50 años? Permítame escoger 5 muy rápidamente. Pienso que estamos viviendo una violencia expandida que no habíamos ni vivido ni experimentado hace mucho tiempo. A lo mejor habría que irnos a la Revolución Mexicana para poder ver el número de muertos que origina un proceso social como el que estamos viviendo ahora. El año 2017 fue el año más violento desde que se vienen contando asesinatos por cada 100,000 habitantes. Los territorios en el país están siendo cada vez más repartidos por los cárteles de la droga. Yo estuve este fin de semana en Ciudad Juárez, invitados por una organización que está disputándole a los cárteles a los jóvenes. Es un trabajo increíble que están haciendo estas organizaciones civiles para trabajar con chavos sicarios, con chavos que no tienen ni empleo ni educación, que salen expulsados de las escuelas porque evidentemente son chavos violentos o chavos que están no en condiciones normales para estudiar. Pues esta organización social está trabajando fuertemente con ellos. Fue impresionante hacer este recorrido para poder ver que Ciudad Juárez está dividido en 2. La zona poniente, controlada por el cártel de La Línea, que fue en su momento el cártel de Juárez, y que ahora se llama La Línea, y que tiene un brazo operativo armado que se llaman los Aztecas. Y del lado oriente de la ciudad está el cártel de Sinaloa, que tiene a los artistas asesinos como su principal grupo armado. ¿Quiénes son ellos? Jóvenes, entre 15 y 25 años, básicamente. Cuando me llevaron, cuando vi las casas de seguridad, cuando vi los territorios, yo pensaba: ¿y el Estado? ¿Y los gobiernos? ¿Dónde están? Bueno, muchos de ellos, ya lo veremos un poco más adelante, tratando de hacer negocios. ¿Qué me parece
lo inédito, que me parece lo grave de los últimos años, que esta violencia no puede explicarse sin la connivencia de la política y los políticos. No lo podemos entender. Yo acabo de ver un informe la semana pasada de la violencia en Guanajuato. Está muy cercana a lo que hemos vivido nosotros ahora en Puebla, con todo el problema del huachicol, con todo el problema de los chupaductos, con todo el problema de lo que significa que haya crimen organizado. En las ciudades de Guanajuato, que han tenido cada vez más expansión de la violencia, no solamente son más, sino son más agudas. Y créanme que esto sí implica que nos impliquemos de una u otra manera. Violencia. 2. En los últimos años, también en términos de originalidad, hemos visto algo interesante. Un aumento importante de las redes sociales. Estos últimos 5 años hemos visto que cada vez más mexicanos tienen redes sociales, y eso importa mucho. Eso importa mucho porque las redes sociales se han convertido, para bien o para mal, en movilizadores de todo tipo, para bien y para mal. Fueron muy útiles positivamente después de los sismos, particularmente en los estados que vivimos los sismos. Fueron muy importantes las redes sociales para identificar víctimas o para organizarnos y para articularnos. Pero también las redes sociales han sido ocasión propicia para también manipular y controlar socialmente. Un ejemplo. El año pasado, en enero, ustedes se acordarán de los famosos gasolinazos. Y se acordarán que en muchos estados de la República Mexicana hubo movilizaciones sociales. Eso podía ser una mecha que prendiera al país y que fuera dirigido exactamente a Los Pinos. Lo midieron muy bien en Los Pinos. ¿Y qué decidieron hacer? Control de daños. ¿Qué hicieron? Nos mandaron a todos por WhatsApp imágenes violentas. Balaceras, asesinatos, movilizaciones de Egipto. De Egipto. Pero nos hicieron pensar que eran de México. Y por supuesto, además, vimos algunos saqueos en varias ciudades. Una trabajadora nuestra, familiar, que está en el padrón de Prospera, ex oportunidades, me dijo: oiga, ¿qué cree? Me ofrecieron 5,000 pesos para ir a saquear. Nosotros habíamos visto que los saqueos estaban muy bien calculados, que estaban muy bien preparados, que estaban muy bien orquestados. ¿Qué hizo el gobierno de la República? Lo que hizo fue dejarnos miedosos en las casas, porque allá afuera estaba muy feo, porque allá afuera había saqueos, porque allá afuera había balaceras, porque allá afuera había... ¿Cómo hicieron para hacer eso? Por WhatsApp. ¿Y qué fue lo más interesante? Que hubo mucha gente que le llegaron esas imágenes y que a continuación las viralizaron con sus compañeros, con sus amigos y con sus redes sociales, sin saber bien a bien de dónde venía. Y entonces parece que en los últimos años nos ha llegado la pregunta: ¿cómo estamos educando el uso de las redes sociales? ¿Cómo nos estamos educando en el manejo de la información que nos llega? ¿De dónde nos llega? ¿Quién nos la mandó? Y creo que sería una ocasión propicia este ciclo electoral para pensar un poco mejor de quién me llegó esta información. Porque ahora, lo adelanto naturalmente, lo estamos viendo, las campañas en México se van a ganar en las redes sociales. Tercer asunto original de los últimos años, en términos de coyuntura, claramente lo apreciamos y lo vemos. Una mayor organización, un crecimiento de la sociedad civil mexicana. En los últimos años hemos podido ver y apreciar que la sociedad mexicana está despertando más, está informándose más, está organizándose más, está abriendo más trincheras de intervención pública, de intervención social, de intervención política. Cada vez hay más sociedad civil profesionalizada, cada vez más. La ley 3 de 3, el Sistema Nacional Anticorrupción no pueden entenderse sin una presión organizada y profesional de la sociedad civil. Los políticos, los partidos no querían la ley 3 de 3, ni querían el Sistema Nacional Anticorrupción. Y la sociedad civil la terminamos por empujar,
con sus asegúnes, porque evidentemente no están en la clave de lo que nosotros deseamos, pero ahí están. Problema de nuestra sociedad civil: todavía estamos muy dispersos. Todavía no tenemos el músculo necesario para poder hacer un gran golpe en la mesa, que sí hicieron los guatemaltecos y que nosotros no hemos sido capaces de hacer todavía. Espero que lo recuerden. Los guatemaltecos, nuestros vecinos del sur, se deshicieron de su presidente en funciones, y se deshicieron por corrupción. Cuando uno ve la corrupción del presidente Otto en Guatemala, que fue por una corrupción en las aduanas, uno, cuando ve el monto, uno diría: Peña Nieto estaría burlándose de él verdaderamente, diciendo: ¿por eso te sacaron de la presidencia? Nosotros, gracias a la Auditoría Superior de la Federación, que en este momento es quizás la única institución federal que está más del lado de la agenda ciudadana, espero que, supongo, lo habrán visto ahora estos días, estamos teniendo muchos datos, estado por estado y a nivel federal, del tamaño de la corrupción, del tamaño del saqueo público, del tamaño del huachicol dirigido desde la Presidencia de la República. Impresionante. Estafa maestra, Rosario Robles en Cedesol y en Sedatu, miles de millones de pesos, miles de millones de pesos. Impresionante. Entonces, ¿qué tenemos? Pues una sociedad civil que ha crecido, que nos hemos organizado más, que hemos incidido más en política pública, pero que no logramos deshacernos de nuestros guachicoleros de arriba. Todavía no. Por último, lo que ha pasado también los últimos años, y creo que es parte de nuestra consideración en términos de originalidad, de coyuntura, es que se nos ha planteado la clave de lo ambiental como una clave fundamental. Yo creo que, como nunca antes, está más claro que necesitamos tener sustentabilidad. El cambio climático nos ha cambiado todo, no solo los climas, sino también la tierra, también lo que comemos, lo que bebemos, y por eso no en balde la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, se ubica en esta lógica de este llamado urgente a que los seres humanos despertemos y reconozcamos que no podemos seguir como vamos, con un proyecto depredador que no satisface los mínimos de condición para que la siguiente generación permita desarrollar sus capacidades humanas básicas. Estoy pensando básicamente en dos: agua, 1, y 2, energía nueva. Yo supongo que acá habrá cada vez más preguntas en torno a cómo estamos manejando el tema del agua, cómo estamos accesando al agua, cómo estamos luchando para que no privaticen el agua, cómo estamos luchando para que el agua sea un bien público. En Puebla, por ejemplo, una lucha social ha sido muy importante porque se privatizó el agua en Puebla, entre otras cosas. Creo que estos son elementos importantes de coyuntura. Lo que diría Yacuría: bien, estos elementos son característicos de los últimos años. ¿Cómo están movilizando la estructura? ¿Qué elementos estructurales nos acompañan a este país desde hace 50 años, 100 años, 200 años? Recupero 3 rápidos. 1, la desigualdad. Cuando Alexander von Humboldt visitó México a principios del siglo XIX, dijo: me impresiona la desigualdad de este país. Hace 200 años. Hoy somos uno de los países más desiguales del mundo. Somos uno de los países que peor distribución de ingreso tiene, por muchas razones, empezando por salarios, pero también porque arriba se han convencido que no hay por qué hacer ninguna política de movilización social. Y por eso, en 30 años, las políticas sociales no han servido para bajar la pobreza o para bajar la desigualdad. En 30 años hemos pasado por Pronasol, hemos pasado por ¿cómo se llama el cedillo? Progresa, Oportunidades y ahora Prospera. 4 políticas sociales en los últimos 30 años. Y el porcentaje de pobres sigue siendo exactamente el mismo, nada más que con más desigualdad. Pregunta:
¿Y entonces para qué sirven las políticas sociales? Para estos tiempos. Sirven para tener un padrón que permita salir el día 1 de julio a votar. Para eso sirve. Y entonces, qué importante entonces recuperar el tema de la estructura. Somos desiguales desde hace mucho tiempo, pero no hemos logrado hacer que seamos menos desiguales. 2, somos corruptos desde hace mucho tiempo. No de ayer, no con Peña Nieto, de hace mucho tiempo. Solo que desgraciadamente somos más ahora que antes. Solo que desgraciadamente los últimos años se radicalizó eso. Y tercero, estructural. Creo que la religión católica nos ha acompañado desde hace 5 siglos en un doble proceso. Por un lado, una parte de la religión católica o de la Iglesia católica ha estado del lado de los poderosos y de las oligarquías. Pero por otro lado, otra parte de la Iglesia, otra parte de la religión católica ha estado del lado de los pobres, del lado de las luchas populares. Son las 2 iglesias, como yo las llamo. Son las 2 maneras de vivir la catolicidad. Y eso nos ha acompañado este tiempo. Este año que se cumplen 50 años del 2 de octubre de la masacre de Tlatelolco, ahí hay muchas maneras para pensar por qué esa iglesia de los franciscanos, que está exactamente en la Plaza de las Tres Culturas, no les abrió a los chavos que estaban siendo ametrallados en la plaza. Y ellos tocaban la puerta y la iglesia no les abrió. Esa es una manera de poder plantearlo. Pero otra manera es don Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, que en aquel entonces dijo: nosotros nos debemos a esos estudiantes asesinados. Y a partir de eso surgió mucho compromiso social de esa parte de la iglesia, por decir tan solo eso. Entonces, ¿qué está pasando, diría Yacuría, en una ruptura fundante? Una ruptura fundante entonces es la estructura movilizando la coyuntura movilizando la estructura, y entonces es como si se tratara de 2 ruedas de molino: la coyuntura, la estructura, movilizándose mutuamente. Es decir, estamos en movimiento. Pero ¿cuál es la clave de Yacuría para plantear a dónde se dirige ese movimiento? Pues dice Yacuría: ojo, porque este movimiento tiene 2 direcciones. O los actores que nos estamos movilizando, los actores que estamos tomando conciencia del momento que nos tocó vivir, nos movemos, nos organizamos, nos articulamos en un movimiento social para mejorar el país. Y por lo tanto, un primer resultado de este movimiento histórico, un primer resultado de este movimiento es hacia adelante. Ruptura fundante, damos un paso hacia adelante y nosotros mejoramos al país. Le damos un poco más de dignidad, nos deshacemos de algunos obstáculos históricos, le damos caña a quien hay que darle caña desde la perspectiva ciudadana. Un paso adelante. Pero, dice Yacuría, también el resultado de ese movimiento puede ser hacia atrás. También el resultado de este movimiento histórico es que obviamente los actores que han vivido de esta corrupción, de esta impunidad y de la violencia, dicen: ¿por qué hay que cambiar? Si estamos encantados, si hemos vivido ricamente, ¿por qué vamos a cambiar eso? Es decir, se van a defender sus privilegios ganados no en años, en décadas, en siglos. Y por lo tanto, el país, después de esta coyuntura estructura, puede estar peor que lo que estamos ahora. Entonces, colegas, compañeros de la Ibero, estamos en un momento grave del país, porque hay movimiento, porque hay movilización de muchos actores, y la gran pregunta es: ¿a dónde nos dirigimos? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Qué es lo que nos puede pasar en términos de estar peor? Vivir una guerra civil. Eso es lo que nos puede pasar, vivir una guerra civil. Y no estamos a mucho de eso, porque todos ustedes y yo estamos sentados en un barril de pólvora, no solo con hartazgo social, sino con condiciones económicas que radicalizan la violencia. Y por lo tanto, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿O qué estamos haciendo para que
no vayamos a peor, sino que por lo menos detengamos el oprobio y mejoremos un poco. Ruptura fundante. Ruptura fundante. Todos afortunadamente en esta ruptura fundante algo podemos hacer. Todos podemos conversar y podemos clarificar, para empezar con nuestras propias familias, con nuestros propios compañeros, con los propios alumnos y compañeros, etc. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? No decido nada, no voy a votar, no hago nada, de acuerdo, no importa, eso ya es hacer. Es decir, la pasividad en política es muy importante, sí afecta la pasividad en la política. El que no quiera hacer nada está contribuyendo significativamente en este proceso, con esa pasividad. Así que por eso, por activa o por pasiva, todos vamos a ser corresponsables de algo. Quizás por eso valdría la pena pensar de qué queremos ser corresponsables. ¿De qué? ¿De qué? Segunda categoría. La segunda categoría se llama... bueno, son los ecos de los sismos que yo he venido planteando, aunque no sé aquí qué tanto, se me hace que ustedes no son tierra privilegiada, ¿verdad? Porque, sí. Bueno, lo que yo quiero comentar con esto es que, para completar la primera parte, es, después de los sismos, en los estados donde vivimos esta emergencia, pudimos ver muy bien los dos Méxicos. Pudimos ver muy bien el México que queremos que ayude en la ruptura fundante para mejorar el país, pero también ese México que nos puede lastrar hacia atrás. Rápidamente, los chavos, los jóvenes. Después del sismo, en los estados de la emergencia, quienes se empoderaron fueron los jóvenes. Y además se empoderaron de manera tan interesante que le pusieron una suerte de cadena a los políticos que a mí me encantó, y que además se distanció de lo que pasó en el 85. Yo soy de la Ciudad de México, me tocó vivir el terremoto del 85, yo tenía 15 años en aquel entonces, y por lo tanto me tocó ver lo que ocurrió. La población civil salió rápidamente a sacar heridos, a retirar escombros. Fue algo magnífico y maravilloso. Pero a los pocos días el ejército tomó todas las instalaciones, todos los edificios caídos, todo el sistema que se había colapsado, lo tomó el ejército. ¿Y quién tomó el control de la distribución de la ayuda internacional? También el ejército. Todavía hace algunos años me encontré con gente que decía, fíjate que mi papá estaba en el ejército, no sé qué, todavía nos tocó a no sé qué, unos quesos suizos que nos llegaron, y todavía. Bueno, ¿qué hicieron ahora los chavos? Los chavos ahora lo que dijeron es, gobierno, quítate, me estorbas. Los chavos, a diferencia de la vez pasada, que no hubo empoderamiento civil, ahora sí lo hubo. Los jóvenes de ahora dijeron, vamos a ayudar de ciudadano a ciudadano. Y entonces los chavos que iban a entregar despensas, con camiones, con trailers, era bien padre ver cuando de pronto llegaban a un municipio y por supuesto que estaba el presidente municipal recibiéndolos y diciéndoles, oigan chavos, gracias por traer este tráiler, lo pueden dejar aquí en mi casa. O los regidores, lo puedes dejar aquí en mi casa. Y los chavos dijeron, no, por supuesto que no. Vamos a ir directamente con la gente que está caída, con la gente que está con los problemas. Y a pesar de las amenazas, porque no los vamos a dejar pasar, pues nosotros vamos a pasar. Es decir, esta generación de chavos no solamente está ofreciendo obviamente una suerte de desacralización a la autoridad paterna, a los maestros, a los políticos. Es la que más me gusta. Los chavos de ahora están enfrentando a los políticos sin miedo, y eso me gusta. Es Andrea, de 8 años, diciéndole al secretario de Educación Pública, no se dice leer. Cuando que normalmente en estos protocolos, ¿qué es lo que ocurría normalmente? Incienso para los políticos, incienso. Hoy ya no pasa eso, o pasa menos. Y eso es lo que me gusta de las nuevas generaciones, que ya no le tienen miedo a la clase política. Y eso me encanta. Y eso fue lo que vimos después del sismo. Chavos empoderados. Bien.
Pero también vimos el otro México, el México que se niega a morir. 7,000 personas en la Ciudad de México hicieron fraude para recibir dinero del gobierno de la Ciudad de México, que ellos no estaban ni damnificados, ni se les había caído nada, pero aprovecharon un recurso que hizo el gobierno de la Ciudad de México para que tuvieran dinero. 7,000 personas. Entonces, no estamos hablando de la corrupción de arriba, estamos hablando de la corrupción de abajo. Entonces, ese es el México corrupto que se niega a morir. Y el México nuevo, el México que se niega todavía a nacer completamente. Y por eso, en este momento, están los dos Méxicos, codo a codo, clase con clase, familia con familia. Ahí está. Tenemos familiares, compañeros en el salón de clases, maestros en la universidad, codo con codo. El México que se niega a morir, impune, corrupto, cínico, hipócrita, que se niega a morir. Y el México nuevo, solidario, ciudadano, cooperador, más honesto, que se niega a nacer del todo. Ahí están los dos Méxicos. Cohabitan en nosotros, en nuestras familias, en nuestra universidad. ¿Quién va a ganar? Es la pregunta. ¿Quién va a ganar? ¿El México que se niega a nacer o el México que se niega a morir? Eso es lo que está en juego también en esta coyuntura. Y por último, la mecánica del cambio. Yo creo que está medido además en encuestas, está perfectamente medido. El 80% de este país quiere un cambio, así, genéricamente, quiere un cambio. ¿Cómo está viviendo en México? ¿Cómo se está viviendo en México este cambio? Yo desde el 2011, con un proyecto que hemos creado que se llama Aprendizaje Situado, es decir, juntar el aula y la calle, porque ya no es tiempo en que ni las universidades ni las escuelas seamos autorreferenciales. Nos debemos a la realidad. Y por lo tanto, el aprendizaje situado es aprender desde, con y para la realidad. En eso consiste el aprendizaje situado. Y eso es lo que me ha llevado a todo el país. ¿Qué he visto? He visto lo siguiente. Hay 3 tipos de mexicanos en torno al cambio. Un primer tipo de mexicanos creen que el cambio es por la vía electoral. Un tipo de mexicanos consideran que la vía electoral puede ser una vía para cambiar al país. Hay otro sector de la población que ya no cree en las elecciones y que las considera un circo, o que las considera el famoso cambiar para seguir igual. También además hay otro grupo de colegas académicos e intelectuales que piensan que efectivamente las elecciones ya no son un instrumento importante para cambiar al país. Incluso dicen, mejor no votar. Yo me acuerdo, en la década de los 70s, 80s, en mi colonia, yo soy de una colonia del sur de la Ciudad de México, donde además ahí estuvieron los jesuitas impulsando un modelo que se llama Comunidades Eclesiales de Base, muy importante. Yo me acuerdo en las paredes de las calles que decía, no votes. Me acuerdo mucho de esas paredes, no votes. ¿Quiénes pintaban eso? Lo pintaban algunos grupos guerrilleros de la época y algunos grupos sociales de la época que decían que para qué ir a votar si todo lo tenía controlado el PRI. ¿Para qué? Nunca pensé que después de lo que hemos vivido, reformas electorales, más partidos, más competencia, hoy también hubiera un llamado a decir, no votes, no vale la pena. Qué increíble, cómo se tocan, cómo la historia es cíclica en ese sentido. Pero estoy hablando entonces que a pesar de que hay sectores sociales, académicos que piensan que no vale la pena votar, hay una parte de México que piensa que la vía electoral es todavía una vía para cambiar. Voy a hacerles justicia a estos utópicos mexicanos. En el año 2016 hubo elecciones estatales importantes. ¿Cuál fue la característica de esa elección? Que varios de los candidatos opositores hicieron campaña diciendo, si gano, voy a meter a la cárcel al gobernador anterior. Esa fue la primera vez que se hizo una campaña para hacer cuentas con el gobernante de turno.
Pasó en Veracruz, obviamente, con Duarte, Javier. Pasó en Chihuahua, con Duarte, César. Y por eso, ¿qué me parece interesante? Que el PRI y el PAN no pensaron lo que pasó. El PRI perdió 7 gubernaturas. No las tenía contabilizadas. El PRI perdió 7 gubernaturas porque tuvo gobernadores que se pasaron de la raya. Es decir, los políticos tenían mínimos, lo voy a poner en estos términos, mínimos para robar, mínimos para saquear. Borja en Quintana Roo, Duarte en Veracruz, el otro Duarte en Chihuahua, no conocieron esos límites y se pasaron. Y los gobernadores entrantes dijeron, los vamos a meter a la cárcel. Cosa que hicieron con 2 de ellos. Yo ahora que acabo de estar en Ciudad Juárez, puedo decirles que es muy interesante ver por primera vez a un gobernador como el de Chihuahua, Javier Corral, diciéndole al presidente de la República, es usted el jefe de la mafia. Es decir, desde la Secretaría de Hacienda, ustedes usaron Hacienda y los impuestos de los mexicanos para financiar las campañas del PRI en los estados. ¿Saben qué pasaría si el INE y el Tribunal Electoral realmente fueran independientes? Le quitarían el registro al PRI. Quitarían el registro al PRI y dejaría de existir como partido político. Por esto que descubrió Javier Corral en Chihuahua. Entonces, ¿cuál es el resultado de las elecciones? En algunos estados sí ha habido cambios interesantes. Sí ha habido cambios que le dieron la vuelta a lo que venía sucediendo en el estado. Ojo, las elecciones no son para escoger a hombres y mujeres santos. No esperemos que lleguen los mejores a esos lugares, porque después nos llevamos una gran decepción. En eso no consiste. En todo caso, las elecciones sirven acaso para hacer algo que está más adelante, pero ahora se los repito, se los planteo como filosofía electoral. Hay un premio Nobel de literatura que se llama Sir Bernard Shaw, y Sir Bernard Shaw dice, esto lo dijo por la década de los 20, los políticos como los pañales, hay que cambiarlos a menudo y por los mismos motivos. Repito, los políticos como los pañales, hay que cambiarlos a menudo y por los mismos motivos. Piensen que él lo dijo en el sistema más antiguo democrático del mundo, el sistema parlamentario inglés. Y ya entonces decía, no es bueno para la salud de un país, no es bueno para la salud de la república que un grupo político, que un partido político se quede mucho tiempo en el poder, o una familia, porque eso después comienza a oler muy mal. ¿Para qué sirven las elecciones básicamente? Para quitar los pañales. Es decir, para los que están en el gobierno de turno, se vayan. Para eso sirven básicamente. Porque dejarlos mucho tiempo, ya sabemos lo que pasa. Entonces, primera mecánica de vía de cambio, en algunos casos, los electores han empoderado a quienes han decidido hacer rendición de cuentas con los gobiernos anteriores. No en balde, tenemos 16 exgobernadores en la cárcel, en procesos judiciales o en procesos de extradición. 16, más los que se acumulen esta semana. Vamos a la segunda mecánica del cambio, por la vía social, ciudadana, pacífica. Hay mucha sociedad civil, hay muchas organizaciones populares, movimientos sociales que en México han decidido hacer el cambio social, solo que sin intervención pública con el gobierno.
no hacen vinculación ni interlocución con el gobierno, los gobiernos municipales, estatal, federal. No los necesitan, no quieren hacerlo. Estoy pensando, por ejemplo, en Cherán. Cherán, municipio indígena en Michoacán, que decidieron hacer una cosa muy interesante: expulsar a los partidos políticos del municipio y expulsar al crimen organizado del municipio. ¿Y qué hicieron a continuación? Autogobierno. Interesante. Para estudiarlo, para leerlo, para todo. Interesante. Pero esto ha comenzado a pasar en muchas otras partes de México. Pero también, como decíamos ahora en Ciudad Juárez, sociedad civil que está haciendo lo que el Estado debería estar haciendo. Y como no lo está haciendo la sociedad civil. Hay mucho cambio social en México gracias a eso. Gracias a la vía civil, ciudadana, popular, social. Sin intervención con el gobierno. Sin hacer interlocución con el gobierno. Ahí. Tercera mecánica del cambio. Por la vía violenta armada. Hay, desgraciadamente, un sector del país, un sector de México, que piensa que la única posibilidad para cambiar es la vía armada, la vía violenta. Cada vez más mexicanos descubren o experimentan que es mejor y más rápido la violencia. Pongo dos ejemplos. En Puebla, por ejemplo, hemos tenido cada vez más linchamientos. Yo publiqué un libro hace un par de años que se llama El Leviatán Roto, el avance del Estado fallido en México. Y este libro lo que hace es recuperar en un capítulo los linchamientos en México. El Estado fallido no solo falla por la parte de arriba, falla porque muchos ciudadanos no creemos en el Estado. Obviamente hay razones para ello, pero mucha gente dice: no hay necesidad de acudir al Ministerio Público, no hay necesidad de acudir a un juez. Aquí nosotros resolvemos. Hay en México 2 o 3 intentos de linchamiento o linchamientos a la semana. 1, 2 o hasta 3 a la semana. Gente harta de que les roben, de que los asesinen. Gente harta diciendo: mejor los linchamos. Pero fíjense lo que pasó en un municipio de Puebla que se llama Ajalpan, en la que llegaron 2 chicos universitarios de la Ciudad de México a encuestar. Y entonces algunos pobladores dijeron: oigan, ¿y quiénes son esos chavos? Ah, son unos encuestadores. Ok. Y el teléfono descompuesto terminó en: ¿quiénes son esos chavos? Son secuestradores. Y entonces los lincharon y los mataron. Fuente ovejuna, diría el clásico. Pero lo que tenemos es eso: un grupo de pobladores diciendo: la vía violenta es la respuesta a lo que vivimos. Pero también veámoslo en otra perspectiva. No muy lejos de donde estamos, hace algunos años, me recogió en la terminal de autobuses en la madrugada un taxi. Y ese taxi se me quedó viendo en el retrovisor y me dijo: oiga, ¿le puedo hacer 3 preguntas que les estoy haciendo a mis clientes? Y solo puede contestar sí, no. Pues eran las 2 de la mañana. Dije: bueno, pues vengan las preguntas. Primera pregunta, me dijo el chofer: ¿está usted de acuerdo que por todo lo que está pasando en el país ha llegado la hora de que los mexicanos hagamos algo? Sí. El 96% de mis clientes dicen que sí. Segunda pregunta: ¿está usted de acuerdo que por todo lo que está pasando en el país ha llegado la hora de empezar a matar políticos? Entonces le dije: mire, yo vengo de una corriente sociopolítica que no cree en la violencia. La violencia, lo hemos visto una y otra vez, crea más violencia. Y después no hay cómo pararla. Entonces le tengo que contestar convencido: no. Pues el 52% de mis clientes dicen que sí. Tercera pregunta, dice: a lo mejor ya la respondí, pero se la voy a hacer. ¿Estaría usted dispuesto a pertenecer a un grupo guerrillero? Le dije: pues por las mismas razones, no. Bueno, me dejó, me cobró.
claro, me quedé pensando, ¿quién sería? ¿Un enganchador de una guerrilla? ¿Pero también alguien del CISEN? No lo sé, pero sí está reflejando algo. En México hay gente que cree que esto se resuelve con violencia. Y entonces termino esta parte diciéndoles a todos, otra vez, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿La vía pacífica para cambiar el país o la vía armada? Solo que me preocupa algo. Me preocupa la ley de seguridad interior. Me preocupa por lo siguiente. La ley de seguridad interior le está dando facultades al ejército y a la marina para intervenir cívica, social, urbanamente. ¿Por qué me preocupa? Porque así han operado 10 años, sin ley. ¿Por qué de pronto este año se les ocurrió que hoy sí tenía que tener protección constitucional? ¿Acaso porque, como dice Porfirio Muñoz Ledo, por cierto, de orígenes de sangre de acá de Guanajuato, Porfirio Muñoz Ledo, un político muy, que muchos de ustedes seguramente no han oído, político decano, digamos. Porfirio Muñoz Ledo ha dicho una cosa: el PRI prepara un fraude monumental. Y por lo tanto, ahora este hartazgo social no va a estar ahora sí en su casa para ver cómo se quedan con el poder. Entonces puede haber muchas y grandes movilizaciones, esta vez no contenidas en un mitin en la Reforma, como hizo López Obrador en la Avenida Reforma en el 2006, esta vez no contenida. Como también lo que le pasó a Cuauhtémoc Cárdenas en su momento en el 88. A ambos en su momento les robaron la presidencia, a Cárdenas y a López Obrador, en 88 y en 2006. Y ambos contuvieron lo que siempre ha habido. Como nos la robaron, tenemos que arrebatarlo. Siempre ha habido eso. Y Cárdenas dijo, mejor hagamos un partido, y López Obrador dijo, mejor hagamos un mitin en Reforma. Pero ahora no. Ahora no. La gente dice, si roban la elección, a la calle. Y a ver de cómo nos toca. Para eso quieren la ley de seguridad interior. Entonces, por eso, colegas, yo creo que estamos viviendo un tiempo muy importante en el cual están puestas las fichas sobre la mesa. Están puestas las fichas sobre la mesa. Visto esto, entonces, me gustaría, para que también ustedes intervengan, hagan preguntas, comentarios, afirmaciones. Obviamente, yo estoy compartiendo simplemente una experiencia y una manera de interpretar la realidad que puede ser complementada por ustedes. Comparto entonces 5 claves para entender este momento electoral y si creo que puede haber rebelión de los electores. 5 claves. Primera clave: el PRI de Peña Nieto va a hacer lo legal y lo ilegal para quedarse. Como también aquí hay muchos jóvenes y seguramente no se acuerdan de un personaje que significa una suerte como de dinosaurio de hace mucho tiempo, Fidel Velázquez. Fidel Velázquez fue 50 años líder de la CTM y era de alguna manera un personaje que representaba perfectamente lo que en su momento dijo Octavio Paz del PRI, el ogro filantrópico. Fidel Velázquez tiene una frase que yo ahora he recuperado y que algunos no se acuerdan, y dijo lo siguiente: nosotros llegamos al poder con las armas, solo con las armas nos van a quitar. Y el PRI de Peña Nieto, porque ojo, así como hay muchos Méxicos, hay muchos PRIs, y el PRI del Estado de México es punto y aparte. El PRI del grupo Atlacomulco de Peña Nieto es, a mí me parece,
la mafia mejor organizada del país. Y ellos han hecho y están haciendo lo necesario para quedarse por simple sobrevivencia. ¿Qué pasa si gana? Ya saben quién. Y decide nada más investigar dos, tres cuentas que llevan directamente al negocio que están haciendo con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. No estamos hablando de lo que está haciendo ahora Rosario Robles, 3,000 millones de pesos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de mucho más. Solo eso, solo investigar lo que están haciendo de negocio con el aeropuerto. Ya no digamos lo que han hecho ahora con la SST. El primerísimo que iría a la cárcel sería el secretario de Comunicaciones y Transportes. No sé si hasta acá llegó todo lo del socavón de Cuernavaca. Sí, claro. Digo, tan solo una cosa, una minucia, el socavón de Cuernavaca. Pero todo lo que han hecho con OHL, que ha sido una empresa española que ha decidido ser la socia del PRI desde que gobernaba Peña Nieto en el Estado de México, y que han hecho millones y millones y millones, ellos, los de OHL, y también los políticos que han hecho el negocio con ellos. Bueno, es un tema de sobrevivencia, y por eso no podían perder el Estado de México, y por eso hicieron lo que hicieron en el Estado de México. No podían perderlo. Puede ser el primer expresidente que vaya a la cárcel. Puede. Como ahora hay 16 gobernadores. No se está jugando Peña Nieto otra cosa más que su propia sobrevivencia, de los negocios que hizo y de su propia persona. No es cualquier cosa. Y por eso va a hacer todo lo que esté a su alcance. Y por eso lo que están haciendo ahora es tratar de dinamitar al que está en el segundo lugar de las encuestas, a Ricardo Anaya. Y parece que no van a estar satisfechos hasta que lo bajen, hasta que lo destruyan. Entonces, primera clave para mí es, claramente permitimos que se nos colara el regreso del PRI. En 2012, si ustedes recuperan por ahí algunos artículos que escribí en Google, toda la gente me googlea para saber quién soy, y entonces dicen, a ver, esa conferencia, ¿de dónde salió? ¿Quién es? Recordarán, en 2012, muchos dijimos, si gana el PRI, va a ser un retroceso para el país. Y no se trataba de decir una aventura, y nos ha ocurrido. Todas las variables retrocedieron, todas, no hay una que no, todas. Violencia, salarios, pobreza, todas se radicalizaron, todas. Y entonces, pero el problema era este: si los regresamos, sacarlos va a estar difícil. Y así están. Primera clave. Segunda clave: San Ignacio de Loyola, que no sé si ustedes hayan oído hablar de él, tiene un criterio que a mí me gusta mucho para tomar decisiones. Cuando hay que tomar decisiones graves, cuando hay que tomar decisiones claves. Busquemos dónde está el bien mayor. Busquemos dónde está el bien mayor. Ahora bien, si no encontramos el bien mayor, tratemos de encontrar dónde puede estar el mal menor. A lo mejor no encontramos el bien mayor. A veces es difícil encontrar el bien mayor. Pero a lo mejor podemos buscar, rascar, dónde puede estar el mal menor. Para mí, segunda clave de esta lectura de la realidad, para mí el bien mayor es que no siga el PRI. Ese para mí es el bien mayor, para mí, por mi análisis, por mi experiencia, por lo que he visto en el país, por lo que hemos sufrido todos. ¿Por qué este criterio? Entonces, ojo, mucha atención con lo que voy a decir.
No se trata de que me caigan mal. Yo ahora que estuve en Juárez me decían, es que nosotros estamos impresionados de que acá en el norte, ustedes deben saber que Peña Nieto ganó la elección gracias a los estados del norte. En el norte, decían ellos, muchas personas, sobre todo mujeres, votaron por Peña Nieto. Estaba guapo. Y entonces, efectivamente, los procesos electorales son de muchas filias y fobias. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo que el bien mayor sea sacar al PRI porque me caen mal. No es un asunto de filia o fobia. Es un asunto de rendición de cuentas, que en este país nos hace mucha falta. En ciencia política se llama voto retrospectivo, así se llama. Es decir, los votantes en la urna hacen cuentas con el gobierno que sale y le dice, gobierno, lo hiciste bien, sigues. Lo hiciste mal, no sigues. No es una cuestión de que me caigan bien o me caigan mal. No, es una cuestión de que los ciudadanos sepamos dirigir nuestro voto en términos retrospectivos. Ese es el criterio. Entonces, en la segunda clave, junto al criterio de San Ignacio con el criterio politológico, bien mayor, ¿cuál es? Rendición de cuentas. Nosotros los ciudadanos tenemos que decir, cuando un gobierno lo hace mal, tiene que saber que los electores los vamos a castigar, como pasó en muchos estados, de la misma manera, es lo mismo, afortunadamente ya lo hemos visto, no estamos hablando de algo nuevo, ya lo hemos visto a nivel local. Pregunta, ¿lo haremos a nivel federal? ¿Lo haremos a nivel nacional? Entonces, segunda clave de lectura, bien mayor, para mí es que los ciudadanos sepamos usar nuestro voto para hacer las cuentas con un gobierno que radicalizó el oprobio y el mal común, como decía Yacuría también. Segunda clave para mí. Tercera clave. Sin embargo, lo que va a hacer el PRI, lo que van a hacer desde Los Pinos, es la estrategia del Estado de México. ¿Cuál es esa estrategia? Son tres cosas muy fáciles, que lo dominan perfectamente. Uno, ellos saben perfectamente